Bueno, tengo aquí a una persona que creo que va a gustar mucho al público del podcast, porque antes hemos abordado el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero desde un enfoque macroeconómico. Pues hoy vamos por un lado diferente. Vamos a tocar más la historia y entender el contexto y cómo todo ha surgido. Así que aquí tengo a Alex Erofev, divulgador y investigador histórico. Bienvenido, Alex. Encantado de estar aquí, Renato. Un placer. Igualmente, lo mismo digo yo. Y bueno, ya hemos estado conversando un ratillo, pero nada, introdúcete y dime un poco de tu background, cuéntame un poco más de ti. Bueno, como bien ha comentado el compañero, mi nombre es Alex Erofev. Yo soy el creador del canal de YouTube Miradas desde Eurasia. Y este canal es un canal en el que hablo de historia y de geopolítica. Cuando digo que hablo de historia, hablo principalmente de historia reciente, desde el siglo XX hasta más o menos la actualidad. Y bueno, abarco todo ese periodo, pero mi canal de momento lo he centrado en hablar de los distintos conflictos que surgieron tras la caída de la Unión Soviética, como por ejemplo Transnistria, Nagorno-Karabaj, Abjasia, y también le estoy dedicando mucha atención al actual conflicto que se está librando entre Rusia y Ucrania. Por dar un poco más de información sobre mí, que creo que puede ser de interés, yo sé ruso y yo creo que eso está bastante bien, ¿no? Porque sabiendo ruso, español, inglés, por lo menos si te quieres informar de este conflicto, vas a poder acceder a prácticamente todas las fuentes que hay, o sea que en ese sentido no vas a tener problema. Y también he colaborado con algunos medios, como por ejemplo un medio que se llama Descifrando la Guerra, que quizás la gente que esté más interesada en temas geopolíticos conoce ese medio. Y he escrito artículos pues también tratando conflictos del espacio exsoviético, como por ejemplo las guerras chechenas. Claro, claro. Y bueno, entiendo que teniendo un poco de ruso es más fácil acceder, digamos, a la data en sí real, ¿no? Al menos desde el lado ruso. Bueno, también ucraniano, supongo. Claro, puedes acceder a los dos lados, entonces lo tiene mucho Vale. más fácil porque es verdad que aquí en España, pues, o bueno, en Latinoamérica no sé cómo será, en Latinoamérica creo que sí que se puede acceder a los dos lados también, pero por lo menos en España, si quieres acceder al lado ruso, lo tienes mucho más complicado, Claro, ¿no? Tienes claro, que a claro. lo No, mejor rebuscar en redes de Telegram, en redes sociales. para la mayoría de mortales es bastante difícil eso de acceder a la data real, digamos, al menos en un contexto bélico de este tipo, ¿no? Y bueno, quería empezar por lo básico. Digamos, cuéntame un poco la historia de Ucrania en sí, cómo fue, digamos, que surgió como un estado independiente. Y bueno, ya que la guerra empezó hace 2 años, mucha gente no tiene realmente un contexto en sí de Ucrania, así que vamos a ubicarnos un poco más aquí. Vale, pues realmente la historia de Ucrania, si vamos a hablar de la historia de Ucrania, habría que empezar diciendo que la historia de Ucrania está muy ligada a la historia de Rusia, porque tanto Rusia como Ucrania como Bielorrusia son tres naciones hermanas que tienen un mismo origen y este origen es la Rus de Kiev. La Rus de Kiev es un estado, era un estado que agrupaba a todos los eslavos orientales, ¿no? Digamos que los eslavos pues, son un pueblo europeo que se divide en eslavos occidentales, que serían los polacos, checos y eslovacos. Eslavos del sur, que serían los yugoslavos, ¿no? Que serían croatas, serbios, etcétera, etcétera. Y luego estarían los eslavos orientales, que son los rusos, ucranianos y bielorrusos. Pues en la Edad Media existió un estado que se llamaba la Rus de Kiev, que tenía su capital justo en Kiev y abarcaba pues Ucrania, lo que es la actual Ucrania, Bielorrusia y una parte muy importante de la Rusia europea. Entonces, pues este estado es, digamos, el origen de las tres naciones. ¿Qué pasa? Pues que en la Edad Media, al igual que pasó con otros países, pues el feudalismo hace que la Rus de Kiev se desintegre. Luego, posteriormente, viene la invasión mongola en el siglo XIII y claro, pues al final la Rus de Kiev se divide. Digamos que una parte es ocupada por Lituania, que sería más bien la parte de Bielorrusia, otra parte es ocupada por Polonia y las zonas de la Rusia europea quedan sometidas al yugo de la Horda de Oro, que eran los tártaro-mongoles.
Entonces, el origen de la nación ucraniana estaría ahí. La Rus de Kiev es el origen común de las tres naciones y la nación ucraniana nace cuando esas zonas más occidentales de la Rus de Kiev pasan a estar dominadas por Polonia y entonces pues, se produce como cierta mezcla, ¿no? Entonces, más o menos en ese momento podríamos hablar del nacimiento del pueblo ucraniano. Ahora bien, una cosa, aquí tenemos que entender distintos conceptos porque una cosa es lo que es el pueblo, la nación y otra cosa es el Estado. Más o menos en este momento podemos hablar, pues te estoy hablando más o menos del siglo XV, quizás más o menos, del siglo XV, XVI, podemos hablar del nacimiento de algo parecido al pueblo ucraniano. Pero Ucrania como entidad política sí que surge mucho más adelante. La primera vez que llega a existir Ucrania como entidad política consolidada es precisamente una vez se crea la Unión Soviética, ¿no? Después de la Revolución Rusa. Pues en ese momento es cuando nace la República Socialista Soviética de Ucrania, que es una de las repúblicas que acaban fundando la Unión Soviética junto con Rusia. Y en ese momento Ucrania todavía no es un estado independiente, pero sí que ya se puede hablar de que existe una entidad política ucraniana. Y esa entidad política surge con unas fronteras muy parecidas a las que tiene la Ucrania actual. No exactamente porque inicialmente no tenía Crimea. Crimea es transferida después, en 1954. Y luego, en el año 1991, se disuelve la Unión Soviética y Ucrania pasa a ser un estado independiente. Yo creo que, bueno, más o menos podríamos, obviamente, desarrollar muchísimo más, ¿no? Pero creo que con esto pues he hecho un resumen muy breve de la historia de Ucrania. Claro, hasta ahí un resumen, digamos, perfecto de cómo es el nacimiento, entre comillas, de Ucrania. Y luego, ¿cómo uniríamos? Porque entiendo que a partir del nacimiento eso trae consigo muchísima mezcla entre la gente social y cultural. Por eso que vemos mucho prorruso en Ucrania, como también mucho pro-independentista. Cómo todo esto se transforma a lo largo de los años con el paso de algunos eventos como ya me lo irás comentando tú, el Maidán, la invasión de Crimea, la invasión de Donbass, cómo todo esto se va uniendo hasta lo que conocemos hoy día como el conflicto en sí ruso-ucraniano. Bueno, aquí habría que empezar diciendo que realmente el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Los enfrentamientos que hay ahora mismo entre rusos y ucranianos, es algo que surge muy recientemente, ¿no? No es como, por ejemplo, el conflicto entre Palestina e Israel, que es un conflicto que lleva por lo menos desde los años 40. Si miramos la historia, realmente Ucrania y Rusia siempre han sido naciones hermanas. O sea, no digo que nunca haya habido ninguna diferencia entre ellos, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, pues si nos vamos a la Revolución Rusa, pues ahí había un movimiento que tenía cierta fuerza que reclamaba, por ejemplo, una autonomía para Ucrania, ¿no? Pero al final lo que reclamaban pues era una autonomía y como digo, las relaciones a nivel histórico entre rusos y ucranianos siempre fueron bastante buenas. De hecho, por ejemplo, bueno, antes hemos hablado, ¿no?, de que podríamos situar la etnogénesis de la nación ucraniana cuando los territorios occidentales de lo que era la antigua Rus de Kiev son ocupados por Polonia. Pues hay que decir que esos territorios pasan a formar parte del Imperio Ruso porque son los propios cosacos ucranianos los que se rebelan contra Polonia en el siglo XVII bajo el liderazgo de Bogdan Khmelnytsky y se firma en 1654 el Tratado de Pereyaslav, según el cual Ucrania pasa a ser parte de Rusia. Es decir, que si nos atendemos a la historia más antigua, veremos que Rusia y Ucrania siempre han sido naciones hermanas. Y yo te acabo de poner un ejemplo de cómo en un determinado periodo histórico han sido los propios ucranianos los que se han rebelado contra otro país que les oprimía, digamos, y decidieron unirse a Rusia. Como digo, los problemas que hay ahora entre rusos y ucranianos son algo muy reciente. Por poner un punto de partida, podríamos situarnos más o menos en 1991, que es cuando se independiza Ucrania, ¿no? Bueno, incluso un poco antes podríamos ir. Bueno, en 1985 llega al poder Gorbachev, que fue el último secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no?
Y Gorbachov decide llevar a cabo lo que se conoce como la perestroika, ¿no? Una serie de reformas económicas y políticas aperturistas, se podría decir, pero que se le acabarán yendo de las manos y acabarán desembocando en la disolución de la Unión Soviética. ¿Qué pasa? Pues que en esta época, en este periodo que está comprendido entre 1985, que es cuando llega Gorbachov, y 1991, que es cuando se disuelve la Unión Soviética, más o menos pasa a haber cierta libertad, ¿no? Aparecen movimientos nacionalistas, en algunos lugares son muy fuertes, como por ejemplo los países bálticos. En los países bálticos, por ejemplo, es verdad que había un movimiento nacionalista muy fuerte contra la Unión Soviética y a favor de la independencia de Lituania, Letonia y Estonia. Pero en el caso de Ucrania, en la perestroika no es así. En el caso de Ucrania, el movimiento nacionalista ucraniano, incluso en las zonas occidentales, era muy débil. Yo he hablado de eso en alguno de mis vídeos. Por ejemplo, bueno, se celebran elecciones, me parece que fueron en 1990, en las que ya sí que se pueden presentar distintos partidos y tal, y el partido que gana en Ucrania sigue siendo el Partido Comunista. Cosa que, por ejemplo, no pasa en los países bálticos, donde sí que ganan movimientos pro independencia. Y hay un referéndum, bueno, digamos que para el año 1991 el poder central de la Unión Soviética, la autoridad de Gorbachov, estaba cada vez más cuestionada, cada vez tenía más problemas, y entonces Gorbachov decide celebrar un referéndum de mantenimiento de la Unión Soviética, ¿no? Que esto a lo mejor a alguien le suena, ¿no? Que en 1991 se celebró un referéndum de mantenimiento de la independencia. Aquí hay que decir también que este referéndum no era un referéndum necesariamente a favor del sistema comunista, ¿no? En el referéndum se decía si estabas a favor de una Unión Soviética renovada, es decir, que, digamos, lo que se votaba en ese referéndum era la existencia de la Unión Soviética como confederación, no necesariamente el sistema comunista. Tú podías, por ejemplo, ser un socialdemócrata y estar a favor de la Unión Soviética como confederación, y entonces en ese referéndum votarías sí, aunque a lo mejor no estuvieses al 100% de acuerdo con los ideales comunistas puros. Claro. Y en ese referéndum hay algunas repúblicas que lo boicotean, como por ejemplo los países bálticos o como por ejemplo Georgia, pero en Ucrania, por ejemplo, sí que se celebra ese referéndum y más de un 70% de los ucranianos votan a favor de mantener la Unión Soviética. ¿Por qué se disuelve entonces la Unión Soviética si según ese referéndum todo el mundo quería mantenerla? Porque en agosto de 1991 hay un golpe de Estado de la línea dura del Partido Comunista contra Gorbachov. Ese golpe de Estado fracasa y entonces Yeltsin, que era el presidente de Rusia y que era un hombre que lo único que le importaba era el poder, aprovecha para dar su propio golpe de Estado, no solo aprovecha no solo para ir contra los golpistas que habían dado ese golpe de Estado, contra esos golpistas de la línea dura, sino que aprovecha también para dar su propio golpe de Estado contra Gorbachov. Y entonces, al contraponer el poder de Rusia, que era la república más grande y la más importante de la Unión Soviética, contra el poder central de la URSS, lo que era la estructura de poder de la URSS pierde todo el sentido y entonces la URSS comienza a desintegrarse. Es decir, que Ucrania pasa a ser independiente no porque Ucrania lo quisiese a finales de los años 80, sino que pasa a ser independiente prácticamente por accidente, se podría decir. Luego, si nos vamos a los años 90, ahí la división que había en Ucrania tampoco era una división como la que se va a formar después entre prorrusos y proeuropeos, entre un lado occidental, prooccidental y entre un lado oriental prorruso, sino que en los años 90 la lucha política que se va a llevar a cabo, que se va a librar, va a ser fundamentalmente entre los partidarios de las reformas liberales, los partidarios de la economía de mercado, digamos, y los sectores más comunistas que querían todavía seguir manteniendo el sistema socialista. Aquí hay que tener en cuenta también que los años 90 fueron unos años muy duros, tanto en Rusia como en Ucrania, como en la mayoría de repúblicas de la Unión Soviética. Entonces, las reformas liberales que llevaron a cabo los nuevos gobiernos tampoco acabaron de triunfar, había mucha pobreza, entonces pues mucha gente todavía seguía viendo el comunismo como una opción atractiva. Y entonces, digamos, los sectores a favor de la economía de mercado
tanto prorrusos como proucranianos en los años 90 van a colaborar entre sí. Por ejemplo, de hecho, tanto Yanukovych como Yushchenko, que van a ser los que posteriormente se van a enfrentar en la Revolución Naranja, van a formar parte del gabinete de Kuchma, que fue el presidente de Ucrania, que llegó en el año 1994 al poder y que gobernó hasta el año 2004. Vamos, que gobernó durante los años 90 y a principios de los años 2000. Pues en ese momento, digamos que estos dos sectores van a ir de la mano porque la división que había entonces en Ucrania no era, digamos, prorrusos versus proeuropeos, sino que era una división más tradicional de izquierda a derecha, podríamos decir. Pero, ¿qué pasa? Como en la mayoría creo yo, en ese entonces, ¿no? Sí, como en la mayoría, como en España, por ejemplo, como en Latinoamérica, digamos. Pero, ¿qué pasa? Bueno, la división entre prorrusos y proeuropeos comienza a fraguarse en los años 2000 y se acaba de consolidar con la Revolución Naranja en el año 2004, que es una de estas revoluciones de colores, ¿no? Que, bueno, para la gente que no sepa lo que son las revoluciones de colores, pues son revoluciones que tienen la apariencia de revoluciones populares, se suelen vender tanto para el público interno del país donde se llevan a cabo como al exterior como una revolución contra un dictador, no sé qué, no sé cuántos, contra el fraude electoral, a favor de la democracia, pero que en realidad son revoluciones perfectamente diseñadas desde un despacho de un sistema de inteligencia, de una agencia de inteligencia occidental. Entonces, en el año 2004 es cuando se consolida esta división, digamos, de Ucrania entre una zona, entre las zonas de Ucrania occidental que van a ser más prooccidentales, van a ser más nacionalistas ucranianas a favor del idioma ucraniano, más a favor de la Unión Europea y de la OTAN. Desde el punto de vista histórico van a ser más proclives al revisionismo histórico, en el sentido de que van a rechazar la memoria histórica soviética. Para ellos ya los héroes no van a ser los ucranianos que lucharon en el bando soviético durante la Segunda Guerra Mundial, sino que van a ser, en el caso de los sectores más extremos, los que colaboraron con los nazis incluso. Y desde el otro lado, los prorrusos pues van a ser gente que a lo mejor ya no eran comunistas, que ya defendían una economía de mercado, pero que querían estar al lado de Rusia, que hablaban ruso y que desde el punto de vista histórico defendían la memoria histórica soviética. Por mucho que no fuesen comunistas, los héroes, por lo menos en algunos periodos como la Segunda Guerra Mundial, seguían siendo los ucranianos que lucharon en la Gran Guerra Patria contra Alemania a favor de la Unión Soviética. Y aquí deberíamos añadirle otro factor. Hemos hablado, digamos, ahora más de la división cultural que existía entre estas dos partes de Ucrania, ¿no? Entre la parte occidental y la parte oriental. Pero aquí también deberíamos añadirle también el factor económico, ¿no? Porque justo las zonas occidentales, que además la economía es justo de lo que controlas tú, ¿no? Pues digamos que las zonas más occidentales son zonas más agrarias. Entonces, esas zonas pueden estar más interesadas en acceder al mercado europeo, porque el mercado europeo les ofrece mayores ventajas en agricultura, ¿no? Además, la agricultura, si a lo mejor al principio la agricultura ucraniana no estaba orientada más hacia Rusia o hacia el espacio exsoviético, no es tan difícil de reconvertir al mercado europeo. Y en el caso del lado más oriental, ahí es justo donde se concentra toda la industria de Ucrania, y toda esa industria, lógicamente, se montó durante la Unión Soviética y estaba orientada al espacio exsoviético. Entonces, digamos, además del factor identitario, aquí añadiríamos el factor económico de que todos esos sectores industriales del este obviamente estaban interesados en acercarse a Rusia porque si hemos hablado de que la agricultura todavía se puede reconvertir y tú puedes reconvertirla para hacerla aceptable para el mercado europeo, tú una fábrica es muchísimo más difícil reconvertirla y que pase a producir material para el mercado europeo que con la agricultura. Por ejemplo, si tú tienes una fábrica como Motor Sich que fabricaba motores de aviones y esos motores de aviones iban destinados a aviones rusos, y esos motores son prácticamente imposibles de reconvertir para ser aptos para aviones occidentales. E incluso Claro. si tú
te pusieses las pilas y quisieses reconvertir esa industria para hacerla aceptable, digamos, homologable a los mercados occidentales, tendrías que hacer un esfuerzo enorme y aún así lo tendrías muy difícil para competir con la industria que hay en Occidente. Entonces, digamos, Sí, que al en ese final, momento cuando se fragua la división de Ucrania. que al final, de hecho, eso fue un poco lo que pasó, que ahora, por eso que hoy en día los granos ucranianos son muy famosos y muy avalados por diversos fondos a nivel mundial y bueno, ahí hay un poco de intereses detrás. Pero algo que se me ha quedado en la mente, algo que mencionaste, fue el tema de los movimientos de colores. Mencionaste que fueron en sí llevados a cabo por una inteligencia occidental. Sí, bueno, a ver, realmente cuando yo digo que esos movimientos, cuando yo digo que hay agencias de inteligencia occidentales que están detrás de esos movimientos, no digo que estos movimientos se produzcan únicamente porque haya agencias de inteligencia detrás de ellos. En todas las revoluciones hay condiciones objetivas y hay condiciones subjetivas. Como digo, o sea, realmente dentro de la parte occidental había una parte que estaba muy interesada en llevar al poder a... Bueno, había mucha gente que apoyaba a Yushchenko, que era el candidato presidencial en 2004 que representaba esa tendencia, ¿no? Pues como digo, realmente la gente de la parte occidental de Ucrania, mucha gente sí que compartía esas ideas de la Revolución Naranja. Pero digamos que las agencias de inteligencia occidentales lo que hacen es ayudar a dar la estocada final, digamos, ¿no? O sea, ayudan, bueno, participan en esa revolución distintas ONGs financiadas desde Occidente, que le enseñan a la gente cómo organizarse. Entonces, claro, pues les enseñan... Hay un manual que es prácticamente el manual de referencia de todas estas revoluciones de colores, que es un manual que escribió un politólogo llamado Jens Sharp, que va de tácticas no violentas para utilizar en este tipo de revoluciones, ¿no? Y bueno, entonces, pues toda la gente que lleva a cabo estas revoluciones, estas protestas, son gente que ha recibido formación a través de distintas ONGs o se les han dado becas para viajar a Estados Unidos y se les han enseñado pues estas tácticas. Podemos hablar, pues, por ejemplo, de la figura también de George Soros, que ha estado detrás de muchas de estas revoluciones, ¿no? Que es una figura polémica, muy, muy conocida. Podemos hablar también del National Endowment for Democracy, que digamos que es una organización, una ONG ligada al Partido Demócrata que ha estado detrás de estas revoluciones, como digo, formando, financiando a toda la gente que ha llevado estas revoluciones a cabo. Está el IRI, que era el International Republican Institute, que es exactamente lo mismo que la ANED, pero del Partido Republicano. Luego, por ejemplo, en el caso de la Revolución Naranja también estuvo detrás un oligarca ruso exiliado que se llamaba Boris Berezovsky, que, bueno, fue uno de los oligarcas que inicialmente upó a Putin al poder, pero Putin luego se enfrentó con él huyó a Londres y claro, obviamente él en ese momento no se llevaba muy bien con Putin, entonces él estaba dispuesto a financiar cualquier movimiento que fuese a hacer daño a Putin, ¿no? Y a Rusia en este caso, porque Putin era el presidente de Rusia. Entonces, como digo, claro, yo esto lo digo también porque a lo mejor hay gente que escucha esto de que estas revoluciones hay una agencia de inteligencia detrás y se piensa que yo me estoy yendo por el lado conspiranoico, ¿no? Y no, o sea, realmente hay unas condiciones, todas estas revoluciones se deben a unas condiciones objetivas. Es verdad que hay una parte de la población que puede simpatizar con el candidato prooccidental, digamos, pero todo este entramado, ¿no?, de ONGs y de ayuda financiera a estos movimientos son lo que ayuda a dar la estocada final para que estos movimientos acaben triunfando. Sí, de hecho, al final siempre el planeamiento estratégico detrás y sobre todo a nivel financiero está, como dices ahí, muy por parte de Occidente. Como mencionaste, George Soros, un estratega increíble, más allá de sus decisiones o no, un estratega bastante increíble. Y luego de todo esto, pasando, digamos, por el Donbass, por la guerra inicial del Donbass, el Maidán, ¿cómo ves tú que todo esto cataliza a lo que en febrero del 2022 ya se conoce propiamente como la invasión de Rusia hacia Ucrania? Que de hecho
A mí me parece muy curiosa la forma en la cual Putin decide, entre comillas, invadir Ucrania, porque manda, me parece, a 150.000 tropas, si no me equivoco, y si tú lo piensas a nivel histórico y estratégico, es inviable, porque claro, en la época de Hitler, cuando quiso invadir Polonia, mandó, si no me equivoco, 1 millón de tropas, y Polonia es más pequeño que Ucrania, creo yo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo ves tú toda esta parte? Bueno, imagino que tu pregunta es, digamos, ¿por qué Putin invadió, bueno, por qué Putin decide invadir Ucrania Sí, porque en ese con momento, un número tan justamente en ese reducido de hombres, momento, ¿no? luego del Maidán, luego pasando por el Donbass, por Crimea, etcétera. Eh, vale, bueno, si quieres comentamos también un poco esa parte. Bueno, para Sí, la gente claro. que esté viendo este vídeo, este podcast, y no sepa tanto del tema de Ucrania, aquí hay que decir que la guerra en Ucrania no comienza el 24 de febrero de 2022 cuando Rusia invade Ucrania, sino que ya antes había una guerra en Ucrania. Y de hecho, Ucrania, el gobierno de Kiev, estuvo bombardeando el Donbass durante 8 años y durante 8 años la población civil del Donbass estuvo pasando por una situación muy difícil, ¿no? O sea, hubo un montón de muertos, un montón de casas destruidas. Claro, aquí te cuentan que Ucrania era un país maravilloso, que todo iba bien, que no hacía daño a nadie y que Putin se levantó un día con el pie izquierdo y dijo, venga, voy a invadir Ucrania porque me apetece. No, 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 o sea, en Ucrania ya había problemas desde bastante antes, todo este lío, digamos, empieza desde bastante antes, desde el Euromaidán. Y claro, si nosotros queremos realmente analizar de manera correcta el actual conflicto en Ucrania, tenemos que ir, en primer lugar, a las causas de ese conflicto. Sí, adelante. Como digo, la guerra no comienza el 24 de febrero de 2022, que es cuando Rusia ya decide intervenir en Ucrania, sino que todo el conflicto de Ucrania, el origen del conflicto actual de Ucrania, lo podríamos situar en el Euromaidán. ¿Qué fue esto del Euromaidán? Pues en el año 2010, bueno, antes hemos hablado, ¿no?, de que Ucrania estaba dividida y había una zona prooccidental y una zona prorrusa. Pues, ¿qué pasa? Que en el año 2010 gana las elecciones el candidato prorruso, que se llamaba Viktor Yanukovych, y en el año 2013 comienzan una serie de protestas que recibían el nombre de Euromaidán, porque eran unas protestas de índole europeísta y nacionalista ucraniana, y estas protestas acabarán desembocando en un golpe de Estado que depondrá a Yanukovych, donde en este golpe de Estado la fuerza de choque serán grupos abiertamente neonazis, y este golpe de Estado llevará al poder a un gobierno nacionalista ucraniano antirruso y favorable a la integración euroatlántica de Ucrania. Entonces, este gobierno llega al poder, empieza a perseguir todo lo ruso. Digamos, antes, por ejemplo, con Yanukovych, el ruso era idioma cooficial en determinadas regiones, y la primera ley que aprueba el nuevo gobierno es justo suprimir el carácter del ruso como idioma cooficial. O sea, esto lo pongo un poco como ejemplo para que veáis del palo del que iba el gobierno que llegó tras el Euromaidán. Entonces, pues el nuevo gobierno que llega tras el Euromaidán empieza a perseguir todo lo ruso, empieza a glorificar también a nivel histórico a figuras bastante cuestionables que colaboraron con los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, como Stepan Bandera. Y en el plano geopolítico, pues intenta que Ucrania se integre en la OTAN, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la población del sureste de Ucrania no acepta este golpe de Estado y sale a la calle, surge un movimiento de protesta muy fuerte y hay dos sitios donde la situación va a escalar. El primer sitio donde la situación va a escalar, porque estas protestas se llevaron a cabo en todo el sureste de Ucrania, pero realmente escalaron en dos sitios, resumiendo mucho. El primer sitio donde va a escalar va a ser Crimea. En Crimea, digamos que Crimea era muy importante para Rusia porque ahí estaba la flota del Mar Negro, ¿no? Era un sitio muy
muy estratégico para Rusia, muy importante a nivel geopolítico, y Crimea Rusia no la iba a dejar caer. O sea, hasta ese momento Rusia había tenido en Crimea la base naval de la flota del Mar Negro. ¿Y qué pasa? Que al llegar ese gobierno al poder, lo mismo ese gobierno le daba por suspender los acuerdos con Rusia y Rusia pasaba a quedarse sin la flota del Mar Negro, que además en ese momento era una de las flotas más importantes de Rusia. Y entonces en Crimea Rusia sí que decide intervenir militarmente. Es una intervención militar quirúrgica. No hay muertos en esa intervención militar, o sea, es una intervención militar de 10. Eso sí que fue una verdadera operación militar especial. Y eso, y entonces Crimea pasa a formar parte de Rusia desde ese momento, desde marzo de 2014. Y el otro punto caliente donde la situación va a escalar va a ser el Donbass, que comprende las provincias, lo que habían sido hasta entonces las provincias ucranianas de Donetsk y de Lugansk. ¿Qué pasa? Que ahí la situación va a ser un poco distinta porque ahí la población, los manifestantes prorrusos van a ocupar edificios públicos, van a proclamar unas repúblicas autónomas, que eran las repúblicas de Donetsk y Lugansk, pero ahí no va a acudir Rusia en ayuda de esta gente. O sea, en ese momento Rusia, al contrario que en Crimea, no quiere intervenir en el Donbass. ¿Por qué? Porque Crimea sí que tiene esa importancia geoestratégica para Rusia. De Crimea, como hemos dicho antes, es la sede de la flota del Mar Negro, pero el Donbass no tiene esa importancia estratégica que sí que tiene Crimea. Entonces, por ese motivo, Rusia intervino en Crimea, pero no interviene en el Donbass. ¿Qué pasa? Que el nuevo gobierno ucraniano decide mandar al ejército para sofocar la revuelta. Ellos definen mandar al ejército como una operación antiterrorista, aunque realmente lo que estaba haciendo la gente ahí en el Donbass era ocupar edificios públicos, como habían hecho los partidarios del nuevo gobierno en el Maidán. O sea, es que estaban haciendo exactamente lo mismo. Si era terrorismo lo que estaba haciendo la gente del Donbass, también era terrorismo lo que hicieron en el Maidán todos estos grupos ultranacionalistas ucranianos. ¿Pero qué pasa? Que Ucrania envía al ejército ahí, pero la población del Donbass ya estaba organizada en milicias. Comienza a organizarse en milicias y planta cara al ejército. Además hay que tener en cuenta que entonces el ejército ucraniano no es como el ejército de ahora, que es un ejército bastante potente, sino que era un ejército que estaba en un estado pésimo. Entonces, en ese momento, en abril de 2014, comienza la guerra del Donbass. Digamos que de abril de 2014 hasta febrero de 2015 es, digamos, la fase activa del conflicto. Digamos que en ese momento hay una guerra a gran escala. Y en febrero de 2014 se firman los acuerdos de Minsk, los acuerdos de Minsk II, que lo que dicen estos acuerdos es que el Donbass debería pasar a formar parte de Ucrania, debería volver a Ucrania otra vez, pero que debía volver con una autonomía. Y Rusia, en principio, avala esos acuerdos. Rusia no es un firmante de esos acuerdos, como en ocasiones se suele leer, pero Rusia sí que vio con buenos ojos estos acuerdos, ¿no? ¿Pero qué pasó? Que Ucrania nunca tuvo la intención real de cumplir esos acuerdos. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque incluso aunque el gobierno ucraniano de turno quisiese cumplirlos, no le iban a dejar ni los Estados Unidos, ni Occidente, que está interesado en una confrontación con Rusia, ni tampoco a ese gobierno de turno, si quisiese cumplir los acuerdos de Minsk, le iban a dejar todos otros grupos ultranacionalistas que participaron en el Euromaidán y que luego fueron integrados en el ejército, porque debido a que el ejército era muy poco eficiente y había mucha tropa que no quería luchar, esta gente sí que era gente que realmente estaba motivada. Entonces, digamos, estos dos elementos, incluso si al gobierno ucraniano de turno le apeteciese cumplir los acuerdos de Minsk, porque, por ejemplo, Poroshenko realmente nunca tuvo intención de cumplir los acuerdos de Minsk, pero Zelensky sí que, cuando vino al poder, vino con un discurso más conciliador, estos dos sectores no le habrían dejado al gobierno de turno cumplir con esos acuerdos.
¿Y por qué digo que Rusia estaba interesada en los acuerdos de Minsk? Porque si el Donbass volvía a Ucrania con una autonomía, aumentaría el peso electoral de los prorrusos y los prorrusos podrían volver al poder en Ucrania en unas elecciones democráticas. ¿Qué pasa? Que al final, para el año 2022, Putin ve que los acuerdos de Minsk han fracasado, Ucrania no quiere implementarlos, tampoco es posible la vuelta de los prorrusos al poder porque todos los partidos prorrusos han sido reprimidos. Por ejemplo, antes de la guerra, el líder de la oposición ucraniana, que era el prorruso Víctor Medvedchuk, por ejemplo, fue encarcelado. Y todo ese tiempo que pasó desde 2014 hasta 2022, que Ucrania no cumplió con los acuerdos de Minsk, Ucrania lo aprovechó para rearmarse lo máximo posible. De hecho, eso lo ha reconocido Merkel. Merkel ha dicho abiertamente que los acuerdos de Minsk fueron creados no para ser cumplidos, sino para que Ucrania se rearmase y se preparase para recuperar el Donbass militarmente y para un conflicto con Rusia. Entonces, en el año 2000, a finales del año 2021, Rusia negocia con Estados Unidos que Ucrania no entre en la OTAN. Hay una serie de negociaciones ahí. Envía un borrador de que además pide que el despliegue de la OTAN pase a ser como el que había en los años 90. Pero la OTAN no cede ante Rusia y decide continuar apoyando a Ucrania. Esto también hay que verlo, ¿no? Como hemos dicho antes, no única y exclusivamente como un conflicto entre Rusia y Ucrania, sino hay que verlo desde un prisma global como un conflicto entre Rusia y Estados Unidos o entre Rusia y Occidente, donde Ucrania son los proxies de Estados Unidos. O sea, la guerra de Ucrania que se está librando actualmente es una guerra por delegación. Los ucranianos básicamente ponen la carne, pero todo el material militar, toda la ayuda financiera, porque si la ayuda financiera de Occidente, Ucrania estaría en bancarrota, todo lo demás lo pone Occidente. O sea, realmente lo que hay ahora es una guerra por delegación. Por eso cuando hablemos del conflicto entre Rusia y Ucrania, por lo menos del conflicto actual, realmente estamos hablando de una guerra entre Rusia y Occidente, de una guerra proxy, digamos, entre Rusia y Occidente. Y luego pues también habría que destacar otro hecho, que es que un tiempo antes de que comience la llamada operación militar especial, de que comience la intervención rusa en Ucrania, Zelensky dice que Ucrania debería salirse del memorándum de Budapest, que el memorándum de Budapest es que Ucrania entregó sus armas nucleares a Rusia y renunció a tener armas nucleares en los años 90 tras la disolución de la Unión Soviética, y dice que Ucrania debería tener armas nucleares. Y, digamos, pues todos estos hechos son lo que llevan a que Putin decida invadir Ucrania el 24 de febrero de 2022. Y ahora vamos, si quieres, con la otra pregunta que me has hecho, que es ¿por qué Putin invadió Ucrania con un número tan reducido de tropas? Sí, esa era la siguiente pregunta, que al final lo hace si bien en un momento clave, luego de todos los eventos que acontecieron previamente, como lo has mencionado, pero lo hace de una forma muy peculiar. Entonces, me interesa saber tu opinión sobre esto. ¿Por qué lo hace de esa forma? Bueno, es lo que has comentado tú, que a mí también me sorprendió que Putin decidiese invadir Ucrania con ese número tan reducido de hombres. De hecho, yo antes de que comenzase la intervención rusa en Ucrania, yo era de los que pensaban que no se iba a producir, y de hecho uno de los argumentos que utilizaba para decir que no se iba a producir es que me parecía surrealista que concentrase un número tan reducido de tropas para invadir Ucrania. Porque es que aquí tenemos que fijarnos en los números también. Como dices tú, pues Rusia invade Ucrania. No se saben las cifras exactas, pero más o menos con 150.000 hombres, a los cuales a lo mejor le podemos sumar también las fuerzas del Donbass, que en ese momento se calcula que eran de más o menos 40.000 hombres. Claro, es que Ucrania en ese momento tenía más tropas que Rusia. Es que Ucrania en ese momento, el ejército ucraniano, las fuerzas armadas ucranianas, contaban en ese momento con 260.000 hombres de las fuerzas armadas,
más 100.000 hombres de la Guardia Nacional, que es como la Policía Armada, digamos, es como la Guardia Civil aquí. De hecho, bueno, o sea, que en total Ucrania sumaba 360.000 hombres, mientras Rusia apenas llegaba a los 200.000, o ni eso. Entonces, claro, ¿por qué Rusia decide invadir a Ucrania con un número tan reducido de tropas? Porque Rusia, en verdad, planteó su intervención en Ucrania no como una guerra, sino, tal y como indica el nombre oficial de la operación, como una operación militar especial. Básicamente Rusia lo que quería hacer en ese momento era una operación militar muy parecida a la que hizo en Crimea, de la que hayamos hablado. O sea, es que en Crimea realmente lo que hizo Putin fue brillante, porque es que consiguió tomar Crimea sin prácticamente tomar un tiro. Es que no hubo muertos ahí. Eso sí que es un ejemplo de una intervención militar quirúrgica y exitosa. Yo tampoco creo que Putin se pensase que la situación en Ucrania en 2022 fuese exactamente la misma que en Crimea en 2014. O sea, yo creo que Putin sí que se esperaba cierta oposición. Yo creo que sí que estaba preparado para que los ucranianos plantasen más cara, pero sí que creo que subestimó hasta cierto punto digamos, al ejército ucraniano, no en el sentido de que quizás no fuese tan potente, sino en el sentido de que no esperaba que estuviese tan cohesionado, porque si nos fijamos, por ejemplo, en los sucesos de Crimea, es que ahí el ejército ucraniano no es que solo no luchase, sino que una parte muy importante de los militares ucranianos de Crimea se pasaron directamente al ejército ruso. O sea, fíjate de lo que estamos hablando. Pero luego también hay que tener en cuenta una cosa que, bueno, también desde Occidente se ha exagerado mucho, ¿no? Porque hay muchos que tú, sobre todo si te metes en redes sociales, no vas a ver a gente de esta que es pro-OTAN decir que Rusia quería tomar Kiev en 3 días y no lo consiguió. Bueno, yo creo que aunque Rusia esperaba que la operación fuese más sencilla, tampoco iba tan confiada. O sea, yo, como digo, sí que creo que Rusia pensaba que alguna complicación iba a haber. Hay que tener en cuenta que en Crimea, que como digo, ahí Rusia sí que llevó a cabo una operación exitosa, Crimea aún así tardó un mes o más en pasar a formar parte de la Federación Rusa. O sea que la intervención en Crimea duró un mes. Entonces yo no creo que Putin se pensase de verdad que Kiev iba a caer en 3 días. Yo sí que creo que Putin pensaba que a lo mejor la guerra duraría varios meses y no 2 años, como ha acabado durando, pero sí que creo que subestimó un poco al enemigo, ¿no? Pero aún así, ¿cuáles eran los objetivos de Rusia en ese momento? Los objetivos de Rusia no eran ocupar militarmente toda Ucrania, destruir al ejército ucraniano y mantenerse ahí como fuerza de ocupación. Realmente lo que querían era llevar a cabo una operación militar especial, digamos, para asustar al gobierno ucraniano y forzar al gobierno ucraniano a aceptar una serie de reivindicaciones rusas, ¿no? ¿Cuáles son estas reivindicaciones? Pues básicamente son reconocimiento de Crimea como parte de Rusia, reconocimiento del Donbass como parte de Rusia también, neutralidad de Ucrania, renunciar a formar parte de la OTAN y desmilitarización, que el ejército ucraniano sea una fuerza militar reducida que no suponga ninguna amenaza para Rusia. Vale, pues y realmente Rusia estuvo a punto de conseguirlo, porque aunque tuvo más resistencia de la que esperaba, realmente se quedó a las puertas de Kiev y consiguió forzar al gobierno ucraniano a llevar a cabo una serie de conversaciones de paz, primero en Minsk y luego en Estambul, y Ucrania estuvo a punto de aceptar las demandas rusas. O sea, es que realmente, aunque no le saliese tan bien como lo esperaba, aunque le saliese incluso mal en cierto sentido, estuvo a punto de conseguir su objetivo, Rusia, porque en esas conversaciones de paz, Ucrania estaba a punto de aceptar las demandas rusas. ¿Pero qué pasó entonces? Pues que hubo una visita de Boris Johnson, que era el primer ministro del Reino Unido,
Y Boris Johnson le dijo a Zelensky que nada de hacer las paces con Rusia y que hay que seguir luchando. Y realmente es por eso, por lo que Ucrania decide suspender esos acuerdos que había firmado con Rusia y decide seguir luchando. Y entonces pues viene toda la ayuda occidental. Rusia se retira de la parte norte supuestamente porque esperaba que Ucrania cumpliese esos acuerdos. Es verdad que ahí Rusia también pecó un poco de buenismo, ¿no? No deberían haberse retirado hasta que Ucrania comenzase a implementar esos acuerdos de verdad. Y entonces, ahí en ese momento se podría decir que lo que era la operación militar especial inicial fracasa, no tanto porque saliese mal militarmente, sino también por ese tema que he comentado, ¿no? De la visita de Boris Johnson y de que al final el propio Occidente no le dejó a Zelensky firmar esos acuerdos de paz. Y entonces la guerra pues pasa a ser una guerra convencional, a gran escala, como la que estamos viendo actualmente. Corrígeme si me equivoco, pero en Minsk se llegaron a firmar algún tipo de acuerdos o no se llegaron a firmar. Sí, hubo primero un borrador en Minsk y luego el borrador definitivo fue el que se acordó en Estambul. Claro, entonces realmente sí se firmó, pero luego entran los intereses occidentales detrás y la historia cambió un poco. Pero Eso bueno, es. Y hay que añadir una cosa, si me permites, sí, que es sí, que claro. uno de los negociadores que hubo en esta reunión en Minsk, que se llamaba Denis Kiriev, que era uno de los negociadores más abiertos a alcanzar un acuerdo con Rusia, le pegaron un tiro los propios ucranianos. ¿Qué dices? Eso no lo sabía. Le asesinaron pegándole un tiro en la nuca. ¿En dónde Los lo propios asesinaron? servicios secretos ucranianos. O sea, puedes buscarlo que no estoy mintiendo. Este clip se va a hacer viral, ya vas a ver. Pero oye, mira, para ir cerrando, ¿y ahora cómo ves el tema de la guerra actualmente? Porque parece ser que se ha enfriado en los últimos meses, parece ser que va a ser una guerra larga, de desgaste. ¿Cómo lo ves tú? Pues es lo que dices tú, o sea, la guerra actualmente se ha convertido en una guerra de desgaste. La guerra de Ucrania yo diría que se convirtió en una guerra de desgaste desde el momento en el que Rusia llevó a cabo su movilización parcial, en septiembre de 2022. Pues desde ese momento Rusia logra acumular el suficiente número de tropas y la guerra pasó a ser una guerra de desgaste en la que ningún bando es capaz de llevar a cabo una gran ofensiva. De hecho, precisamente el fracaso de la contraofensiva ucraniana de verano creo que es la mejor prueba de ello, de que ya ningún bando va a poder llevar a cabo una ofensiva de gran tamaño como la que ha intentado Ucrania. Vamos, o sea, si Rusia pretende llevar a cabo una ofensiva similar, es que se va a encontrar con el mismo problema que Ucrania. Luego aquí también hay que decir que Ucrania ha perdido todo su potencial ofensivo. Ucrania también ha perdido muchísima capacidad de movilización. Recientemente, pues, Zelensky ha dicho que hay que movilizar incluso a los discapacitados, a la gente con síndrome de Down, de los cojos, de los tuertos. Ha pedido incluso a los países europeos que deporten a los refugiados ucranianos para que estos sigan en el ejército. O sea, ha perdido por completo la cabeza. Y la ayuda occidental a Ucrania va menguando. Recientemente, pues el Congreso de Estados Unidos ha bloqueado un paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en 6.000 millones de dólares. Claro, porque los republicanos han exigido que si se va a enviar ese paquete a Ucrania, que se implementen una serie de medidas en la frontera entre Estados Unidos y México. Y los demócratas no han querido. Entonces, pues la ayuda a Ucrania va menguando. Y, como digo, pues la guerra a partir de ahora va a seguir una línea muy similar a la de ahora. Va a ser una guerra de desgaste, como la que está siendo. Y en una guerra de desgaste, Ucrania tiene todas las de perder, por las razones que he dicho, porque ya no tiene capacidad de movilización, porque la ayuda occidental va menguando, porque solo Rusia produce más proyectiles de artillería que toda la OTAN. Entonces, en una guerra de desgaste, Rusia está muchísimo más preparada, mucho más preparada, y Ucrania tiene todas las de perder. Ahora, ¿cuándo va a acabar la guerra? ¿Cuándo va a acabar la guerra? ¿Cuándo va a ser derrotada Ucrania?
Pues eso no lo sé. O sea, una cosa, aquí también tenemos que tener en cuenta que una cosa es que estemos en una guerra de desgaste en la que Ucrania tenga todas las de perder y que la situación para Ucrania sea cada vez peor, pero Ucrania tampoco va a caer mañana. O sea, Ucrania todavía puede aguantar hasta finales de 2024, incluso a lo mejor 2025. Yo no me atrevería a dar ningún pronóstico de cuándo será el fin de la guerra, pero bueno, la situación es esa. Hemos entrado en una guerra de desgaste en la que Ucrania lo va a tener muy difícil. Y yo creo, yo esto sí que creo que lo puedo afirmar, creo que Ucrania va a acabar aceptando las demandas rusas. Parece que se le está acabando ya el circo a Zelensky. Y si sale Biden, que tiene toda la pinta, van a concentrar toda la fuerza, me parece a mí, en Israel. Así claro, que... y ese es otro tema, que es que ahora mismo Estados Unidos se han abierto nuevos frentes. O sea, está Israel, está Yemen, está Taiwán por ahí, que tampoco está tan caliente, aunque recientemente en las elecciones ha ganado justo el partido que es más anti-chino, ¿no? Y que es más... A ver qué pasa con Taiwán. Oye, y para cerrar, Alex, ¿qué es lo que está pasando entre Zelensky y Salushny? Porque eso no lo tengo muy en claro. ¿Qué pasó con el tal Salushny? Que parece ser que hay cierto conflicto con Zelensky y ahora Zelensky parece ser cada vez más odiado incluso por la gente ucraniana. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que pasa es que realmente después del fracaso de la contraofensiva ucraniana... Perdona que te interrumpa. Si puedes, explica quién es Salushny, porque claro, yo lo he dicho y la gente quizás no tiene idea. Zaduzhny, se diría. Salushny, vale. Sí, bueno, realmente, ¿qué pasa? Que después de la contraofensiva ucraniana, tras el fracaso de la contraofensiva ucraniana, el mando político y el mando militar, o sea, el mando político representado por Zelensky y el mando militar representado por Zaluzhny, tienen importantes diferencias respecto a cómo llevar a cabo la guerra, ¿no? Porque Zaluzhny reconoce que el ejército ucraniano ya no tiene capacidades y que no puede llevar a cabo otra ofensiva como la que llevó a cabo en verano, mientras Zelensky, como es un político, él entiende que para recibir ayuda occidental, Ucrania tiene que demostrar que todavía es capaz de llevar a cabo ofensivas, aunque en realidad no sea capaz, pero tiene que demostrarlo, aunque eso signifique mandar a gente al matadero. Entonces, la diferencia entre Zaluzhny y Zelensky reside principalmente en esa visión de la guerra, ¿no? En que, digamos que el alto mando militar es como un poco más cuerdo, ¿no? Obviamente, los que están al mando del alto mando militar también son nacionalistas ucranianos todos, pero son pragmáticos y realistas y entienden que Ucrania no va a ganar la guerra y desde luego no va a volver a las fronteras de 1991. Mientras Zelensky, pues él es un político y él no tiene por qué entender de temas militares y Zelensky, pues piensa de la misma manera que piensan todos los políticos. Él piensa en salvar su culo y en las próximas elecciones. Y además de eso, también hay una diferencia, digamos, de rivalidad personal entre Zelensky y Zaluzhny, porque Zaluzhny, ya incluso antes de todas estas diferencias, ya había anunciado sus intenciones de quizás participar en política en un futuro, ¿no? Él había creado como una especie de plataforma que de momento no era un partido político, pero que podía convertirse en un futuro en un partido político, ¿no? Entonces, están principalmente esos dos factores, principalmente esa diferencia respecto a la visión de la guerra y por otro lado, pues lo que es la propia rivalidad personal de lucha por el poder entre estos dos personajes. Bueno, ahí lo vamos dejando por ahora. Muchísimas gracias, Alex, por toda tu experiencia y tu total dominio en estos temas históricos y geopolíticos. Vamos a ver qué pasa con esta guerra. A ver qué nos depara el 2024, si sigue siendo la larga guerra de desgaste, cómo responde Zelensky, cómo responde Estados Unidos, que tiene un papel muy importante. Pero... Pues sí, vamos a ver cómo acaba, pero yo ya he dado mi pronóstico y yo creo que va a acabar, pues como yo he dicho. Vale, Alex.
Pues nada, encantado de tenerte aquí. Oye, muchísimas gracias porque has sido de los primeros en esta transición de audio a video. Y nada, espero tenerte pronto por aquí. Sí, yo lo mismo digo, Renato, yo encantado y si me quieres invitar a otro programa, yo volveré encantado otra vez porque la verdad es que me ha gustado. Por supuesto, Alex. Oye, que te vaya bien. Nos vemos. Gracias. Bueno, igualmente.